El proyecto de ley que reforma el Código Integral Penal cuenta con informe favorable para segundo debate. Comprende reforma al artículo 150 del COIP, despenalizando el aborto si es consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación o no consentida. Héctor Yepes, asambleísta de Guayas por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, y muy buenos días a todas las familias que nos sintonizan. Respecto a esta reforma, usted alega inconstitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque la vida comienza desde la concepción y merece toda la protección del Estado desde ese momento de la concepción. No porque esto lo diga la Biblia o porque quienes somos creyentes, en mi caso católicos, lo sostengamos así, sino porque lo dice literalmente la Constitución de la República, lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo dice nuestro actual Código de la Niñez y Adolescencia. La vida comienza desde la concepción e incluso la Constitución recoge esta disposición dentro de los derechos de las personas y por tanto, si hay una vida humana desde la concepción, no se puede legalizar en la práctica un aborto que implica eliminar la vida de un ser humano inocente e indefenso en el vientre de su madre. Entonces el problema jurídico más grave es que la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos prescriben que la vida comienza desde la concepción y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. ¿Estas normas prevalecen sobre una reforma a una ley? Pero por supuesto, la Constitución está por encima de la ley. Y si alguien quiere cambiar aquello, bueno, entonces vamos a una reforma constitucional y preguntémosle al pueblo ecuatoriano si creen que esa es la salida. Vamos a ver qué dice la ciudadanía, porque aquí hay que aclarar algo importante. Si a mí me preguntan, una mujer que ha sido víctima de violación, comete un aborto, ¿debe ir a la cárcel? Yo contesto que no. Y de hecho, con la misma ley actual, muchas veces un juez decente, serio, diría, en ese caso, pese a que hay un delito objetivamente, probablemente la mujer que lo comete no esté en un estado psicológico para que haya siquiera el elemento de culpabilidad desde el punto de vista subjetivo. Pero lo que se busca en esta reforma, y no solo en la penal, sino en el Código de la Salud, en la práctica es que no haya ninguna consecuencia de ninguna clase frente a un aborto. Pero ¿cómo fundamentan en las dos comisiones los legisladores que esto no es inconstitucional? ¿En qué se basan? Bueno, lo que afirman es que habría un derecho de la mujer, en este caso, para decidir sobre su cuerpo. Yo estoy de acuerdo en esa afirmación en general, hay derecho a decidir. Y no hay el derecho del feto para decidir sobre su vida. Exactamente, es que aquí estamos hablando de una vida que es ajena, una vida independiente que según la Constitución, insisto, más allá de lo que diga un texto religioso, con todo el respeto que merece y además en el que yo creo, pero en un Estado laico argumentando desde la Constitución, si hay vida desde la concepción, no se puede en la práctica pretender legalizar el aborto. Y ojo, no solo en estas causales que vimos al comienzo, en el proyecto de Código Orgánico de Salud se afirma en la versión actual que todo médico estaría obligado a atender toda clase de abortos sin hacer distinciones. Hoy la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer dice correctamente que el médico debe atender en emergencia un aborto en curso, lo cual es correcto, pues si va una mujer desangrándose a un centro de salud debe ser atendida como una emergencia, por supuesto que sí, pero en el actual proyecto de Código Orgánico de la Salud le quitan una frase importantísima, pues que es en curso. Yo lo que manifesté en el Pleno de la Asamblea, a ver, si la intención es mantener lo que dice hoy la ley actual, pónganle la frase en curso y perfecto, no hay problema, pero si se la quitan, evidentemente ahí hay una intención atrás de dejar abierta la puerta para una legalización general del aborto y ahí sin distinguir ningún tipo de causal. Aparte de las discusiones a favor y en contra que pueden haber, esta reforma podría ser jurídicamente ineficaz y así debe declararlo la Corte Constitucional. Pues según el artículo 424 de la Constitución prevalece sobre la ley.
y los tratados internacionales sobre la Constitución cuando reconocen derechos más favorables. ¿Lo pedirán directamente a la Corte o se lo pedirían al presidente de la República cuando la Asamblea le envíe el proyecto de ley aprobado, puesto que aparentemente hay mayoría para aprobar esto? Vamos a ver, yo no me anticipo todavía lo que va a ocurrir. Hay un informe de minoría que ha sido suscrito por Lourdes Cuesta, Esteban Torres y Henry Cucalón en la Comisión de Justicia. Ese informe puede ser mocionado, que es lo que se plantea, que las otras reformas penales, materia de drogas, maltrato animal, lucha contra la corrupción, se aprueben, porque en su mayoría son positivas, pero esto se vote de manera independiente. Vamos a ver qué ocurre en el Pleno. Luego el siguiente paso sería pedirle al presidente, que en su informe a la Nación dijo que hay que cuidar al ser humano toda una vida desde la concepción, dijo el presidente. Vamos a tomarle la palabra y que por tanto, si esto llegara a pasar en la Asamblea, lo vete, y si no, el camino será la propia Corte Constitucional, porque, Alfredo, no puede ser que en el Ecuador, donde hoy estamos viendo mucho activismo para defender, y enhorabuena, al medio ambiente, a los animales, resulta que aquí los toros y los gallos tengan más derechos que un niño por nacer en el vientre de su madre. Yo creo que ahí estamos cayendo en una incoherencia como sociedad que espero no se traduzca en una ley de la Asamblea Nacional. Sí, porque al respecto habría que analizar qué prevalece: el derecho de la madre para abortar por un coito que ella llama no consentido, o el derecho del niño a no ser abortado según el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué debe prevalecer? Bueno, en eso también la Constitución y el derecho internacional es clarísimo cuando manifiesta el interés superior del niño. Lo dice nuestra propia legislación. En caso de conflicto prevalece, pues, obviamente, el derecho del niño por nacer a lo más elemental, a vivir. Si aquí luchamos de buena fe desde distintas ideologías por el derecho de nuestros niños y jóvenes a educarse, a crecer en un ambiente sano, sin violencia, oigan, lo más elemental es que garanticemos el primer derecho, que es el derecho a nacer, el derecho a vivir, que no se le puede negar a nadie, peor aún a un ser humano indefenso, inocente en el vientre de su propia madre. Ahora, pero estamos viviendo un régimen de mayorías móviles en la Asamblea, en lo cual tenemos que hay un pacto por la gobernabilidad de todas las fuerzas políticas, pero la mayoría móvil consiste en que se ponen de acuerdo en una cosa y no se ponen de acuerdo en otra, en una sí, en otra no. ¿Y hay o no hay los votos para aprobar esto? Porque hasta el momento sí ha habido los votos para aprobarlo. Yo creo que en una asamblea como la que usted bien describe es muy difícil y osado incluso hacer un pronóstico. Yo creo que eso lo veremos el mismo día de la votación. Y esto es normal. Pero no es normal una cosa que se refiere a la Constitución. ¿Cómo puede ser normal que propongan una ley que esté en contra de la Constitución? No, me refería a que es normal a que no hay una mayoría clara en la Asamblea. Por supuesto, no debería ser normal ni aceptable que una Asamblea termine aprobando una ley que legaliza matar a un niño por nacer en el vientre de su madre. Eso es inconstitucional, no es ético, es inhumano. Yo creo que más bien la solución, incluso en los casos de abuso sexual, tiene que ser endurecer las penas contra los verdaderos responsables. Yo he propuesto cadena perpetua y castración química, como ocurre en otros países, incluso del llamado primer mundo, contra violadores, sobre todo en casos de pederastia. Pero es increíble, los mismos que se oponen a endurecer las penas contra los violadores son los que promueven la legalización del aborto. Entonces aquí, ¿quién entiende? ¿Y cuándo trata el Pleno este proyecto? Eso depende de la decisión del presidente de la Asamblea. Ya hay un informe para segundo debate, hay un informe de minoría también que va en nuestra línea. Depende del presidente de la Asamblea fijar fecha para que esto se debata, no solo el tema del aborto, está el tema también de tráfico de drogas, que ojalá tengamos una reforma contundente para dejar sin piso esa tabla de drogas que ha desatado el microtráfico en el país. Héctor Yepes, asambleísta, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.